Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos a participar de estas jornadas y disculparme de los anteriores ponentes por no haber estado, pero tenía unas obligaciones que cumplir en Toledo esta mañana y he salido allí a las 2 de la tarde, o sea que en realidad no era yo el que me correspondía venir, como bien ha dicho, y era el secretario técnico el que iba a venir, no ha podido, pero bueno, para eso funciona bien la red TERRAE es lo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, para empezar la exposición, el mapa este que está en Internet, que es un mapa como otros tantos que nos dan un poco la idea, en este caso, de cuál ha sido la evolución de la población en toda Europa, pero principalmente lo que nos interesa a nosotros en España, que es el ámbito en el que se mueve la red TERRAE, pues bueno, es un indicativo de por qué generamos esa red. Mi pueblo es un pueblo pequeño, es un pueblo que va perdiendo población, igual que supongo la mayor parte de los pueblos de España, los pueblos del medio rural, ¿no? Hay otros pueblos que están en el medio urbano que en vez de ir hacia abajo en población, pues van aumentando, pero la característica nuestra es esa, que perdemos mucha población. Por lo tanto, teníamos que hacer algo. Y bueno, lo que se nos ocurrió, a propuesta de algunos de los técnicos que todavía nos acompañan, pues es generar una red partiendo desde el punto de vista agroecológico, de la práctica de la agroecología como hecho diferenciador, como algo que para que pudiéramos tomar las prácticas agrarias como referencia sin invadir competencias de otras administraciones, que normalmente la agricultura es competencia de las comunidades autónomas y nosotros tenemos ahí poco que decir, pero sí que tenemos algunas competencias que nos permiten intervenir en ciertos ámbitos, ¿no? La agroecología está basada en la confianza mutua entre el productor y el consumidor. No hay certificaciones de por medio, es una producción pues bueno, que generan pequeños productores, y ese era el ámbito en el que nos movíamos. Entonces nos propusieron generar esta asociación. Al principio no teníamos claro cuál iba a ser el modelo organizativo, y 4 municipios, 4 socios, mejor dicho, que éramos entidades locales, pues nos agrupamos en lo que era al principio un grupo desestructurado sin ningún tipo de organización clara, ¿no? Esto fue en 2010, empezamos la andadura y empezamos a ver que había posibilidades en formar parte de esa red, y entre todos, o sea, los 4, decidimos darnos una organización. La organización fue la forma escogida fue asociación intermunicipal. En 2012 consolidamos la creación de la asociación intermunicipal Red TERRAE. Es decir, solo íbamos a ser entidades locales las que formáramos parte de esta red. Y el principal objetivo pues era recuperar tierras en desuso para los municipios, principalmente para los municipios pequeños, pero también para los municipios grandes que se quieran acoger a la práctica de la agroecología como perspectiva fundamental, ¿no? Y bueno, pues generamos esa red, los 4 socios, de tal manera que ahora mismo somos 38 socios, somos 50 municipios y estamos en 9 comunidades autónomas, ¿no? Y estamos trabajando con ese ánimo de recuperar no solamente las tierras, sino también especies autóctonas, semillas, especies ganaderas, en fin. Y sobre todo de recuperar con la buena práctica medioambiental que supone la agroecología, es decir, el no usar ningún tipo de abonos químicos ni de ningún tipo de insumo químico, simplemente con lo que da la tierra, generar productos que puedan entrar, pues bueno, en todo lo que se viene hablando ahora de la economía circular, del circuito corto, y así empezamos
a organizarnos de tal manera que el primer proyecto que llevamos a cabo pues fue el del Banco de Tierras, ¿no? Cuando nos hicimos asociación, lógicamente pusimos unos estatutos. Para incorporarse a la red Terrae, lo único que hay que hacer es crearse digamos, un currículum, un inventario de usos, pero también un currículum de proyectos de agroecología, sencillo, o sea, tampoco pedimos nada del otro mundo. Un acuerdo de pleno, eso sí, porque pretendemos que esto trascienda a las, pues bueno, a las apetencias de los grupos que en ese momento estén gobernando cada entidad local y que trascienda legislaturas, ¿no? Porque si no sería impracticable, no podríamos llegar a buen término, ¿no? Por eso decidimos poner como premisa esa, la de hacer un acuerdo plenario en el que sea el pleno el que decida participar y formar parte de la red, y después que el propio municipio vaya desarrollando prácticas en agroecología, o sea, en los distintos ámbitos de la vida municipal. Tampoco me voy a extender mucho en este tema porque lo que nos interesa son los bancos de tierra, ¿no? Entonces, bueno, el primer proyecto que no voy a hablar de la definición del banco de tierra, que supongo que ya se ha hablado aquí sobradamente. La herramienta que nosotros creamos para generar los bancos de tierra en cada municipio, pues es una herramienta online, es una aplicación web que está disponible en nuestra página web. La página web es www.tierrasagroecológicas.es y luego el banco de tierras pues, es un apartado que funciona de la siguiente manera. Si nosotros no nos queremos complicar mucho, solamente echar un vistazo, podemos echar el vistazo. En la página web vamos al apartado de banco de tierras y ahí podemos ver cuál es la utilidad de este banco, ¿no? Y en cada municipio, pues el ayuntamiento ha ido colgando, el ayuntamiento o el cabildo insular o la entidad local que se asocia ha ido colgando las parcelas públicas y privadas que han querido formar parte de ese banco. El banco de tierra, al fin y al cabo, bueno, como el resto de bancos, pues es un mecanismo para poner en contacto, en nuestro caso por lo menos, para poner en contacto al propietario de la tierra con el emprendedor que quiera formar un nuevo proyecto, ¿no? que quiera generar un nuevo proyecto vital y no disponga de esas tierras. Entonces acude al banco y en la aplicación se puede ver en cualquier punto de España cuál es la oferta. Por desgracia, tenemos muchas más demandas que ofertas. Es la característica que tiene nuestro banco de tierras, ¿no? Empezamos con lo que son tierras municipales, pero hay municipios que son socios y no tienen tierras propias. Entonces animan a los privados a colgar sus parcelas ahí. Nosotros, mi pueblo, por ejemplo, que es un pueblo pequeño en habitantes, pero en extensión no está mal, porque tiene 88 kilómetros cuadrados, 9.000 hectáreas, pues me parece que son 100 las hectáreas que tenemos ya colgadas en el banco de tierras. Por desgracia, todavía no tenemos demasiados resultados. Tampoco les voy a engañar. O sea, esto es un ánimo de intentar buscar la solución, pero milagros no hay. Y si el medio rural está así, no es porque no haya habido gente, ni nos vamos a pensar nosotros tan inteligentes para encontrar la solución al despoblamiento de la noche a la mañana. Ya tuve ocasión de participar en unas jornadas en Villaviciosa en las que hablamos mucho de despoblamiento y realmente, pues bueno, las soluciones muchas veces no están solo de la mano de los municipios, pero sí que algo tenemos que decir en ese sentido, ¿no? Bueno, el Banco de Tierras, si se quiere profundizar, ofrece muchas posibilidades de detalle, porque si nos registramos, de tal manera que dando nuestros datos personales, que lógicamente entran a formar parte de
por decirlo también con la misma nomenclatura, de ese banco de datos que, por supuesto, no se pueden difundir, sino que están guardados como obliga la ley. Podemos dar los datos y nos envían un nombre, o sea, un de usuario, un nombre de usuario y una contraseña que luego nosotros podemos cambiar. Con ese nombre de usuario y esa contraseña podemos acceder a ver más detalles de las parcelas, porque claro, aquí estamos publicando datos concretos de gente concreta, ¿no? Entonces, bueno, sale el ofertante igual que sale el demandante. Por un lado está la oferta, por el otro la demanda. Y ya entra el detalle pues, de ver la parcela que se nos ofrece georreferenciada, o sea, incluso podemos ver fotografías de la propia parcela, por si nos puede interesar, pues bueno, en unos casos hay más detalle, en otros menos, ¿no? Pero por lo general, por lo menos la ficha catastral aparece, la posición con el Google Maps o con Google Earth. Hay bastantes datos en ese sentido, ¿no? Las tareas que tiene, los usos que ha tenido, si es de herbáceos o está de barbecho o cómo está, ¿no? Y eso ofrece, pues bueno, mucha información, útil información a aquel que quiera o que esté interesado en buscar una parcela. También el que la quiera poner a disposición, pues lógicamente le viene muy bien. Y aquella persona que lo que pretenda sea, pues como he dicho antes, generarse un modo de vida nuevo, o que esté en el paro y quiera a través de la práctica de la agroecología, eso sí, nosotros exigimos que todas las parcelas que se cuelguen aquí vayan destinadas a la práctica de la agroecología, lo que diferencia, lógicamente, a cualquier otro tipo de transacción. Los contratos que se puedan hacer ya entran dentro del ámbito privado. Nosotros simplemente ponemos en contacto al propietario con el posible arrendador o si entra en cesión, o luego ya los acuerdos entre la propiedad privada y el arrendatario pues ya son entre ellos, entran dentro del ámbito privado y nosotros no hacemos ni siquiera de mediadores, ¿no? Simplemente les ponemos en contacto. Eso sí, las parcelas que son municipales sí que obligamos, entre comillas, a los municipios socios a que las cedan. O sea, los ayuntamientos las ponemos en cesión, no cobramos nada por el alquiler. Voluntariamente nosotros cedemos esas parcelas para su uso agroecológico y sobre todo pues, con ese ánimo de conseguir gente que vaya a poblar nuestros municipios, ¿no? Para hacernos una idea de cuáles son los perfiles, aquí se ve que la idea es de que sirva de instrumento dinamizador, como estaba explicando. Para hacernos una idea de cuáles son los resultados que hasta ahora hemos ido observando del banco de tierras, o sea, de la aplicación y de cuáles son qué tipo de gente se conecta, pues bueno, vemos que la demanda es muy superior a la oferta. Encima tenemos el inconveniente de que donde más demanda hay, no hay ofertantes porque no hay socios de la red. Lógicamente, donde hay socios de la red, donde hay más oferta, donde hay oferta prácticamente. Donde no hay, pues no. Y precisamente hay más demanda, que ahora lo veremos en el mapa, donde menos oferta hay. En cuanto al tipo de usuario del Banco de Tierras, pues en cuanto a su formación, pues aquí podemos ver que la mayor parte tienen una formación universitaria, o sea que son gente con una buena formación, ¿no? Luego, pues oye, en cuanto al perfil ya laboral, a su situación laboral, pues los parados, por supuesto, son los que más se conectan al Banco de Tierras y los que más buscan, ¿no? Pero también hay asalariados, en un buen número, asalariados que lo que quieren seguramente es buscar
o un complemento a su salario, que por desgracia hoy ya todos sabemos que en muchos casos no es suficiente para hacer una vida ni siquiera digna, y buscan aquí una oportunidad, ¿no?, de complementar. Y luego, bueno, pues hay otro tipo de gente que es el autónomo, los estudiantes, en fin. Eso en cuanto a la tipología de... ¿Qué diferencia hay entre nuestro banco de tierra y otro? Yo diría que las diferencias, bueno, pues están en este esquema, ¿no? Nuestro banco de tierras, pues parte de lo público, ya parte con un buen elenco de parcelas que ponemos a disposición. El enfoque agroecológico, que no existe en otros bancos de tierras. Digamos que el software que se ha hecho es un software bastante completo y a medida para poder utilizarlo tanto en la oferta como en la demanda. Es una herramienta potente y bastante explícita, ¿no? Es muy orientativa de lo que se ofrece, también es muy orientativa de lo que se demanda, ¿no? Ahí aparecen luego pues todos los datos del ofertante y el demandante y lógicamente eso ya cuando nos hemos registrado. Si no nos registramos solamente podemos ver la cantidad de oferta que hay, la cantidad de demanda y cómo está distribuida por el territorio nacional. Y en fin, la trayectoria, que ya llevamos unos años con esta herramienta a disposición de la gente y tenemos 3.800, casi 4.000 usuarios permanentes que están, bueno, viendo, ofertando, demandando. Esto, sin embargo, tiene otras debilidades, como bien ponemos ahí. Es que necesitamos recursos regionales a veces y las comunidades autónomas, como tienen sus competencias, sus propias competencias, nos utilizan más para, digamos, obtener información de cómo funciona la economía circular o cómo van los circuitos cortos, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. Nosotros en la red, en la página web, hay mucha información. Y cuando uno se registra, accede a un montón de documentos que hemos venido elaborando durante todos estos años. Y como somos mucha gente, pues hay un montón de documentos que vienen bien para cierto tipo de prácticas. Y las comunidades autónomas ahora pues están yendo un poco a remolque de lo que viene de Europa y para los circuitos cortos o la economía circular pues han tirado de nosotros. Yo he tenido que ir 5 veces a 5 reuniones con la Consejería de Agricultura y al final pues lo que ha salido es que la Consejería de Agricultura saca un anuncio por el que va a poner en marcha iniciativas de economía circular y para nosotros ni una sola mención, pero bueno. Y lo importante es que se pongan en marcha esas políticas y que la gente, principalmente en los pueblos pequeños y principalmente aquellos que no tienen capacidad para incorporarse a la agricultura, con esas exigencias de tierras y de instalaciones que piden las comunidades autónomas, sino que simplemente con una pequeña parcela que ha conseguido a través del Banco de Tierra o a través del amigo el vecino que le ha ofrecido su huerto o su explotación ganadera ya en declive, ¿no? Pueda acceder a ello y pueda hacer este tipo de prácticas sin necesidad de acogerse, como he dicho, a la incorporación, de estar sujeto a ese tipo de requisitos que las comunidades autónomas ponen y que muchas veces son prácticamente imposibles de cumplir, que hacen que desistan tantos y tantos jóvenes que quisieran emprender en la agricultura, su modo de vida, pero que, por desgracia, las cosas no están como para que puedan hacer fácilmente ese proyecto, ¿no? O llevar a cabo ese proyecto, sino que tienen que desistir. Bueno, aquí tienen una oportunidad, la oportunidad de ir por otra vía, la vía de la agroecología, la vía de la confianza entre el productor y el consumidor,
la vía pues de los grupos de consumo que están funcionando muy bien, incluso en las grandes ciudades, en las grandes empresas, que se forman grupos de consumo y los productores les proporcionan esas cestas de alimentos semanales que, lógicamente, al productor le producen buenas rentas, ¿no? Y ahora que se pone de moda la economía circular, pues esta práctica es estupenda para ello, ¿vale? No quisiera extenderme mucho, bueno, para que las tierras, lógicamente, se puedan poner en contacto con los emprendedores, pues existe, que hemos visto ahí un poco la palabra DILAS. Es una de las características que tiene la red Terra, es que casi siempre vamos un político y un técnico, ¿no? El alcalde o el teniente alcalde o el concejal de turno, y un técnico que le llamamos DILAS, que es dinamizador agroecológico local, que es normalmente otro técnico ya del ayuntamiento que hace otras cosas, pero que le hemos especializado, porque tenemos un programa de formación también, le hemos especializado en este tema. Y él es la persona que se encarga de de subir las parcelas al banco de tierras, de informar a la gente que quiere tener más conocimiento de lo que estamos haciendo, de dinamizar, por eso se llama DILAS, ¿no? Porque dinamiza un poco todo ese compendio de elementos que pueden hacer posible que las tierras vuelvan a ser fértiles y vuelvan a estar en uso, y que gente que en un principio no tiene otro medio de vida pueda emprender en el medio rural este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, pues el DILAS es el que informa al nuevo usuario del Banco de Tierras de cuáles son sus compromisos. También está en la página web, pero bueno, lógicamente cuando se usa el Banco de Tierra hay que ser respetuoso con él y cumplir una serie de premisas. El uso tiene que ser agroecológico, si no, nosotros no podemos influir en el contrato que tenga sino que simplemente le sacamos de la información y no le permitimos acceder al resto de información que hay en nuestra página web. O sea, si nosotros vemos que una persona ha accedido a través de nuestro banco de tierras, ha alquilado una tierra o ha obtenido la cesión de la tierra y no está haciendo la práctica agroecológica, inmediatamente le sacamos como usuario de nuestra página, ¿no? Y no podrá ver ningún documento, no podrá usar la cantidad de información que tenemos a disposición del usuario, y bueno, es lo único que podemos hacer, ¿eh? Porque luego si ha sido un acuerdo con un privado que le ha arrendado su tierra, pues nosotros ahí no podemos intervenir. Lógicamente las garantías del ayuntamiento pues son que bueno, por lo general tenemos un buen conocimiento de las tierras que hay disponibles en los municipios, y además parece que es el elemento o el organismo más cercano que controla un poco cuáles son las posibles gentes que vengan a nuestro municipio y que obtenga información sobre ellas y pueda de alguna manera pues asegurar al propietario que tampoco le va a pasar nada porque arriende su tierra o alquile su tierra a un productor que no conoce de nada, ¿no? Tiene el aval del ayuntamiento en ese sentido. Tampoco es que tenga yo muchos datos sobre los contratos que se han hecho porque, lógicamente, la mayor parte de ellos entran dentro del ámbito privado y no podemos difundirlos. Entonces, no tenemos datos de contratos que se han hecho. Sé que hay muchos, pero no puedo dar datos, ¿vale? Bueno, para poner un ejemplo elocuente de lo que significa el Banco de Tierras en la organización, ahora se está poniendo en marcha una iniciativa en Extremadura con
Bueno, con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que se llama Extremadura 2030 y que lleva una doble vertiente. Por un lado, la puesta en marcha de los bancos de tierra en 20 municipios, me parece que son o 30 municipios de Extremadura, y en el que participan en este proyecto 30 asociaciones también. Y de lo que se trata es, pues eso, de hacer un poco lobby, o sea, de animar a los ayuntamientos de Extremadura a que participen de este proyecto y que se beneficien de la utilidad del banco de tierras. Entonces están generando allí su propio banco de tierras, pero que está metido en nuestra página web, que es un banco de tierras que prácticamente se puede decir que pertenece a nuestra herramienta, a nuestra estructura, y que cualquier usuario lo va a poder utilizar. El usuario de nuestro banco de tierras va a tener acceso a los datos de este otro. Y luego también se pone en marcha un banco de semillas. En Extremadura, pues bueno, igual que en otros puntos de España, pues están preocupados por la desaparición de semillas autóctonas y hay en varios municipios que las han ido conservando, y de lo que se trata es de crear un banco de semillas a través de esta iniciativa, ¿no? Es una iniciativa que cuenta con 49.000 euros de presupuesto, y bueno, ahí vemos cuáles son los objetivos, los resultados que pretenden alcanzar, ¿no? La realización de 30 jornadas se está desarrollando entre 2017 y 2019 y bueno, lo que pretenden es realizar 30 jornadas. El número de participantes, como he dicho antes, son 30 municipios, 30 asociaciones y bueno, la idea es llegar a 400 parcelas, 4.000 hectáreas y al menos 20 contratos de cesión-alquiler en estos 3 años, ¿no? Está en marcha, tiene sus dificultades, pero parece que por lo menos lo de los participantes está asegurado, lo de las parcelas también, y ahora lo que hay que conseguir es los contratos, que es lo que siempre ofrece más dificultad. Eso en cuanto a Extremadura. En otros sitios, pues bueno, hay otro tipo de proyectos. No sé si viene al caso hablar del proyecto NERA, que es un proyecto que hicimos, ya hablé de ello en Villaviciosa, porque se trataba de la despoblamiento, o sea, de hablar de despoblación. Y es un proyecto que pusimos en marcha y que tampoco de momento ha dado unos resultados dignos de reseñar, ¿no? Pero bueno, son un reclamo para la gente. Repito que todo esto se pone en marcha desde los ayuntamientos y es lógico que ofrezca quizás más garantía que a lo mejor otros tipos de proyectos que se hayan puesto en marcha, ¿no? Como siempre, vamos cumpliendo con la premisa de crear o de rellenar nuestro currículum agroecológico en los municipios. Pues bueno, en cada municipio vamos teniendo iniciativas. Nosotros, esto es Campillo, tenemos un gallinero comunitario en el que 7 familias alimentan las gallinas llevando la materia orgánica y luego llevándose los huevos. Cada día va una familia. Son familias de distintos tipos. O sea, hay guardias civiles, hay marroquíes, hay inmigrantes, hay jubilados, hay solteros, hay, en fin, entre ellos seguramente no hubieran hablado nunca si no hubiera sido por este proyecto, y es una iniciativa que forma parte de los objetivos de la red, ¿no? Que es pues bueno, generar otro tipo de prácticas en los municipios. Nos ha servido también para ver lo que viene ahora a continuación aquí en España, que es hablar de los residuos, ¿no? Porque muy pronto vamos a tener que hacer la recogida selectiva. Los avicomposteros, que nosotros también lo tenemos, dentro del gallinero pues hay un compostero, y vamos generando compost porque vamos metiendo ahí todo lo que es la materia orgánica, ¿no?
Y hemos hecho un seguimiento. Este gallinero lleva ya 3 años funcionando. Hemos hecho un seguimiento de cuáles serían los resultados si todo el mundo en nuestro municipio hiciera las mismas prácticas. Y hemos tenido que más de la mitad de la factura de basura nos podríamos ahorrar, con lo cual es una cifra importante, ¿no? Porque entre el compost que se genera y la fracción de orgánica que no va al cubo de la basura, pues los resultados son esos. Pero bueno, ya digo que no es el objeto de la ponencia de hoy. Si quieren más información, en la página web está, y si no, pues bueno, en cualquier momento yo les puedo informar.